Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Contemplar tu blanca cabellera, yo recuerdo que llorando te encontraba en un rincón, triste y desconsolada por mi indigno proceder, madre de mi corazón. Los años han pasado y se aumenta tu vejez, te dio la recompensa y a tu lado yo estaré, madre de mi corazón. Los años han pasado y a tu lado yo estaré, mi infancia ha terminado y a tu lado yo estaré, madre de mi corazón. Deja contemplar tu blanca cabellera, yo recuerdo que llorando te encontraba en un rincón, triste y desconsolada por mi indigno proceder. Los años han pasado y se aumenta tu vejez, de Dios la recompensa para siempre de tener, madre de mi corazón, madre, te imploro perdón, madre de mi corazón. Alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor.
heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Es difícil, a veces no se entiende. Tú me conoces más que a mí misma. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Tú me conoces más que a mí misma. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo
anhelo más que el mío, lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor, lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo que tú tienes es mejor. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Un placer saludarlos, mis hermanos. Mi nombre es Daniel Perche. Me congrego en la Iglesia Tabernáculo de Benecer, bajo el ministerio de nuestro pastor Osvaldo Tona. Y estoy en este momento por acá para compartir un testimonio que cambió mi vida. Desde el año pasado, a mediados del mes de febrero, marzo aproximadamente, yo comencé a sentir en mi corazón algo que no estaba bien. Eso me llevó a ir a algunos médicos y a hacerme algunos estudios, y ellos detectaron una arritmia cardíaca ventricular. Aunque era una arritmia benigna, era muy limitante. Yo me sentía muy mal, y con el transcurrir del tiempo, yo me fui incapacitando, físicamente y diría que emocionalmente también. Yo agarré cama, comencé a perder peso, no podía desarrollar mis actividades plenamente como lo hacía, y a medida que pasaba el tiempo llegaban a mí pensamientos de muerte, pensamientos muy feos, porque me sentía que no podía desarrollar mis cosas. Bueno, debido a eso, yo sentí que una necesidad de ir a una iglesia, y conseguí esta maravillosa iglesia que es el Tabernáculo de Benecer, donde un domingo, a pesar de tener muchas dificultades para caminar, logré llegar a la iglesia y asistí al culto un domingo. Eso fue en el mes de agosto. Hermanos, ese día yo puedo decir que fue un antes y un después para mi vida, porque sentí en mi cuerpo que algo sobrenatural había llegado. Realmente yo no sé cómo explicarlo. Hoy le estoy hablando y me siento con mis vellitos, bueno, paraditos, porque de verdad es algo inexplicable. Yo sentí que mi Señor me tocó allí, y yo ese día lloré mucho. Yo drené toda esa carga emocional y física que tenía, y yo siento que esas cargas las tomó mi Señor ese día, porque yo salí de acá con mejores expectativas y con más bienestar de que como había llegado. Pasados los días, a pesar que sentía síntomas, yo seguí asistiendo a la iglesia porque había algo que me atraía de acá. Y cuando yo llegaba a esta iglesia, pues mi malestar se alejaba.
y cuando salía volvía. Pero con todo y eso, yo seguí insistiendo, orándole al Señor, y mi Señor en sus promesas me cumplió. Porque de tanta oración y de tanta súplica que yo le hice, Él poco a poco me fue sanando. Yo poco a poco sentía que mi corazón tomaba el ritmo cardíaco normal. Y yo le decía a mi Señor que con su poder alineara mi corazón al ritmo perfecto como Él me había creado. Y mi maravilloso Jesús me escuchó y me fue sanando poco a poco. Así pues, al pasado el tiempo, yo me bauticé en agua acá, que fue otro momento extraordinario, porque fui creciendo espiritualmente y sentí que en ese bautismo dejé muchas cosas. Sentí que el Señor me lavó, sentí que nací de nuevo, hermanos, porque yo me siento nuevo, renovado. Aunque a pesar de que a veces el enemigo trate de molestar, yo cuento con mi Señor, con su Espíritu Santo que me acompaña y que no deja que yo decaiga nuevamente, sino que me da fuerza y fortaleza. Y yo no dejo de agradecerle día a día las maravillosas cosas que Él ha hecho conmigo. Y ahora, hoy en día, mis hermanos, yo me siento feliz porque he aprendido mucho de la palabra, he estudiado, estoy asistiendo a las clases bíblicas, congregándome. El Señor me ha revelado muchas cosas. Yo tenía pensado irme a Ecuador, eran mis pensamientos. Y el Señor tiene los suyos que son maravillosos y benditos. Y Él habló acá en la iglesia. Y Él manifestó que ese viaje no era adecuado para mí, no era conveniente, porque había una oscuridad que podía perjudicarme, pero que había una luz también. Y yo obedecí, a pesar de que como nuevo creyente las cosas me sonaban confusas, pero yo decidí quedarme en esa luz. Y ahorita me siento en esa luz de mi Espíritu Santo, del Espíritu Santo del Señor, que ahora es mío, y que nadie me lo va a arrebatar porque me lo estoy ganando. Estoy haciendo un esfuerzo humanamente posible, todo mi empeño para que el Señor pase a ser el primer lugar en mi vida, como se lo merece, por esas maravillosas obras que hace en nuestras vidas. Y en mi caso por haberme sanado, porque hoy puedo decir, hermanos, que yo estoy sano, físicamente y espiritualmente. Me siento fortalecido en el Espíritu, porque el Señor me ha bendecido con tantas cosas que no tengo palabras como explicarlo. Por eso, mis hermanos, la invitación es, para todo aquel que escuche, sea cristiano o no, que el Señor está allí, con los brazos abiertos, esperándonos. Solamente debemos tomar la iniciativa de abrir nuestro corazón para que Él entre en nuestras vidas con su maravilloso Espíritu Santo y nos sane, y nos provea, y nos ayude, y nos saque adelante de cualquier necesidad, de cualquier lodo cenagoso donde estemos allí atados, o estemos allí esclavizados. El Señor nos limpia, nos lava. Lo que tenemos es que buscarlo, hermano, y depositar en Él toda la confianza, aceptándolo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, porque Él es el Señor eterno, por toda la eternidad y por todas las cosas. Él siempre está allí esperándonos. Así que espero que este testimonio, mis amados hermanos, les sirva de beneficio y de alguna referencia para cualquiera que se sienta en una situación similar. Sepa que ahí está nuestro Señor, con su amor infinito, con los brazos abiertos, esperándonos para que nosotros lo busquemos y Él pueda habitar en nuestros corazones. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 143. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través del Tabernáculo Ebenezer, la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estamos, por la gracia del Señor, rendidos en las manos del Señor
y en la expectativa siempre, en cada culto especial, de lo que el Espíritu Santo ha de hablarnos a cada uno de nosotros, esperando en la guianza del Espíritu Santo, en la confirmación del Espíritu Santo, en la vivificación que el Espíritu Santo puede hacer de las Escrituras, que el Señor va inspirando y el Señor va mostrando y muestra un cuadro de las cosas que nos rodean, las cosas que vemos, que percibimos y que discernimos. Ojo, las cosas que discernimos de las cosas que nos rodean. Y cuando uno discierne, uno ve ciertas cosas, viene el Espíritu Santo y guía a la palabra correcta, a las escrituras correctas, a las citas correctas. ¿Para qué? Para que podamos entender el marco de lo que está pasando a la luz de la profecía bíblica, a la luz de lo que el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros. Por eso estamos agradecidos del Señor, porque siempre el Espíritu Santo en cada servicio especial es el que ministra la palabra, es el que enseña, y vemos cómo hay cosas e inclusive cosas que no cuadran con el pensamiento de muchos religiosos. Pero lo importante es que cuadre con el pensamiento de Dios, con lo que el Señor muestra, lo que el Señor revela, y uno da gloria al Señor por esas verdades, confiando en que el Espíritu Santo se lo revele a usted, quien me escucha en esta hora, que el Espíritu Santo pueda mostrarle si usted es sincero en su corazón y si usted realmente desea hacer la voluntad del Señor. Usted le pedirá al Señor que le confirme esas palabras y el Espíritu Santo lo hará, porque Él es el que defiende su palabra, es el que vindica su palabra. Dios es el intérprete y usa sus instrumentos. Cuando se habla que Dios es su propio intérprete, es el Espíritu Santo interpretando la palabra, utilizando el vaso que Él ha escogido para hacerlo. Bajo inspiración viene esa palabra, y si usted está en la misma sintonía, usted tiene el mismo Espíritu Santo, entonces usted va a captarlo. Y si tiene dudas, porque usted dirá, pero ¿acaso esa persona no tiene el Espíritu Santo para entenderlo? Eso depende de la persona. Los casos o las razones pueden ser muchas. Muchos no tienen el Espíritu Santo para discernir cuándo Dios habla y cuándo no es Dios el que habla. Muchos no tienen el discernimiento para darse cuenta de eso. Otros que se basan en lo que su pastor les dice, o el hombre a quien han tomado como líder. Si lo dice mi pastor, yo lo creo. Hay algunos que han tomado la interpretación de ese hombre, que a su vez ese hombre se basa en el mensaje del profeta, del hermano Branham, para decir ciertas cosas y enseñar ciertas cosas, pero esas cosas Dios no las vindica, no son conforme a la palabra. Porque nosotros estamos llamados a ser leales a la palabra del Señor. Porque todo, cuando se habla de la lealtad a la palabra, la lealtad a la interpretación de Dios, no a su interpretación. Y si usted en su corazón tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, la única manera de que usted pueda caminar en el camino que Dios ha trazado es que usted, con un corazón sincero, le diga al Señor, Señor, muéstrame el camino. Si su corazón es sincero, entonces Dios le mostrará a usted cuál es el camino. Dios le mostrará a usted cuál es la voluntad perfecta del Señor. Eso es tan cierto como estoy detrás de este púlpito,
hablándoles a ustedes en esta hora. Dios no falla, pero todo depende de usted. Para que esta predicación especial pueda surtir efecto, esta palabra que sale en esta hora, en usted, quien me escucha, usted debe partir de un corazón sincero. En los días del Señor Jesús, estamos hablando de Dios hecho carne, el Mesías. La palabra salió en su poder y en su interpretación. Pero de los millones, solo unos pocos aceptaron la verdad. Ahora, estamos hablando de 1.500.000. De millones, la iglesia del Señor, la que creyó, escuchen bien, la iglesia, porque a veces se confunden las cosas. Y yo quisiera que usted entendiera eso en esta hora. Durante el ministerio del Señor Jesús, miles estuvieron en las campañas del profeta, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, igual. Es igual porque es el mismo Espíritu Santo el que guió a nuestro amado Señor Jesucristo. El mismo Espíritu Santo guió a nuestro hermano Branham. Es un paralelismo, ese es un ciclo que se repite. ¡Ojo! Estamos hablando que nuestro amado Señor Jesucristo predicó por todo Israel y miles le seguían. Miles fueron sanados. Eso no fue algo hecho escondido. Eso fue algo que todo Israel vio, que todo Israel presenció. Todo Israel vio el ministerio del Señor Jesús. Aún los que no creían, como los fariseos, los saduceos fueron a las campañas de nuestro Señor Jesucristo. Miles fueron sanados, como dijo esa última parte del capítulo 21 de Juan. Si se tuviera que escribir en libros todo lo que el Señor Jesús hizo, no cabrían en el mundo la cantidad de libros, hermano. Fue un poderoso avivamiento el que sacudió Israel en los días del Señor Jesús. La escritura se estaba cumpliendo delante de Israel. La escritura que prometía al Redentor, al Mesías, al Cordero de Dios. Hermano, la hora más deseada por todos los profetas, desde Moisés, desde Enoc, Jeremías, David, Isaías, todos desearon estar en ese día. Y el Señor, cuando vino, Él fue el intérprete de su propia palabra. Él cumplió exactamente lo que las Escrituras decían que el Mesías tenía que hacer cuando viniera a la tierra. La manera en que vino, la manera de obrar, la manera Él de manifestarse a los suyos, las características del ministerio del Señor Jesús, todas las palabras que Él empleó, las enseñanzas que Él dio, y cómo Él sería rechazado y cómo Él lo iban a menospreciar. Todo fue cumplido exactamente como decía el Espíritu Santo a través de la Escritura. Todo se cumplió, todo, absolutamente todo. La otra parte de esa Escritura las estamos cumpliendo nosotros, porque nosotros tenemos el ministerio del Señor Jesucristo. ¡Ojo! A veces decimos, y es costumbre, y yo entiendo eso, el ministerio de tal persona.
No, no, no. Es el ministerio del Señor Jesucristo en. Por eso, el que predica debe ser llamado por nuestro Señor Jesucristo, porque Él le va a confiar su ministerio. ¡Ojo! No es que la persona quiera hacer la labor, no. Así no funciona. Tiene que ser el Señor Jesucristo quien lo llame, porque Él le va a confiar su ministerio. Yo te llamo para que tú desarrolles mi ministerio en forma de apóstol. A otro le dice, desarrolla mi ministerio en forma de evangelista. A otro le dice, desarrolla mi ministerio en forma de pastor. A otro le dice, desarrolla mi ministerio en forma de maestro. Y a otro le dice, desarrolla mi ministerio en forma de profeta. Todo es nuestro Señor Jesucristo. Y la característica que deben marcar el ministerio del Señor Jesucristo es que todo apunta a la palabra y la vindicación y la revelación de Dios está allí, ministrando esa palabra. El ministerio del Señor Jesús lleva a las vidas a la palabra y las lleva al Calvario. Las lleva a la reconciliación. El ministerio del Señor Jesucristo lleva a los hombres a reconciliarse con Dios. El ministerio del Señor Jesucristo no viene a causar contienda, ni divisiones, ni a formar grupos. ¡Ojo! Usted que reclama tener el ministerio del Señor Jesucristo y usted hace eso, usted no tiene el ministerio del Señor Jesucristo. No lo está desarrollando. Y si en algún momento usted lo recibió, en algún momento usted se desvió y no lo está desarrollando, porque no está llevando a las almas para que sean como Cristo. Porque el ministerio del Señor Jesucristo lleva a las almas a ser como Cristo. Y todo eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él desarrolló su ministerio completo aquí en la tierra. Y miles le seguían. Pero ¿qué pasó? ¿Cuántos de esos millones que había en Israel, cuántos creyeron el mensaje que Dios trajo a través de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos creyeron? Ojo, no hablo de cuántos recibieron sanidad, de cuántos recibieron liberación, de cuántos recibieron un beneficio de parte del Señor. No, ¿cuántos creyeron? La Escritura dice que la cifra está en el orden de los 500. Ahora, 500 personas. 500 personas solamente creyeron las palabras del Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. 500 personas. Ahora, en el día de Pentecostés, en un día, 2,000 personas creyeron. Hermano. Pero en el ministerio del Señor Jesucristo, en carne, solo 500 creyeron. Ahora, ¿por qué? Usted me pudiera decir, hermano, que conoce el mensaje de la hora, es que ellos eran predestinados. Por supuesto que eran predestinados. Pero la predestinación tiene una manifestación. Ojo, entiendan eso. La predestinación tiene una manifestación. Y la manifestación de esos predestinados es que fueron sinceros. Ellos querían la verdad y Dios les mostró la verdad. Aquellos que deseaban de todo corazón caminar en la verdad, Dios se manifestaba abiertamente. ¿Sabían ustedes eso?
cuando estaba con el resto de Israel que no creía, todas las palabras que él hablaba eran parábolas, como unas palabras veladas para ellos, porque no creían. Pero cuando vino una mujer como la mujer del pozo, o como cuando vino un joven ciego de nacimiento, el Señor abiertamente se manifestó a ellos y les dijo: yo soy, hermano. Fíjense la diferencia. Al incrédulo, Dios se veló. Pero aquel que en su corazón quería hacer la voluntad de Dios, el Señor dijo: aquí estoy. El Señor no se ocultó de ellos, ni se veló, se manifestó abiertamente. No hizo eso con los fariseos, no hizo eso con los saduceos. El Señor, dice la Escritura, cuando estaba con sus discípulos, abiertamente les hablaba. Ahora, ellos eran los creyentes de la edad. Ellos eran los que iban a perseverar hasta recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ellos eran los que iban a pagar el precio. Ellos eran los que el Señor logró sacar de ese sistema incrédulo. Hermano, de ese sistema incrédulo, en los días de Israel solo el Señor logró rescatar 500. El mismo Señor decía: yo vengo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esas ovejas eran pocas. Ahora, el ministerio del Señor Jesucristo, y ese es el punto por el cual dije todo esto, todo ministerio, ya sea de apóstol, de profeta, de maestro, de pastor o de evangelista, yo pudiera utilizar la expresión predestinado, simiente, lo cual está bien, ojo, lo cual está bien. Pero yo voy a emplear esta palabra. El ministerio del Señor Jesucristo, como en los días cuando Él estaba en carne, tendrá el efecto es en aquellos que realmente desean hacer la voluntad del Señor. Hombres como Natanael, que eran verdaderos israelitas en los cuales no había engaño. Tal vez eran pecadores, pero en sus corazones deseaban hacer lo correcto. En sus corazones deseaban hacer lo correcto. Hombres como Pedro, que vivía fallando y fallando, pero él amaba al Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Pedro, el principal entre los apóstoles, el pastor de ellos, ¿sabían ustedes eso? Él era el pastor de esos 12. Era un hombre que vivía cometiendo error tras error, hasta homicida iba a ser. Pero él amaba al Señor Jesús. Y en su corazón él deseaba siempre hacer la voluntad del Señor. Y él buscaba el perdón. Él buscaba la reconciliación. Solo a ellos el ministerio del Señor Jesucristo será efectivo. Solo a ellos. Porque habrán hombres y mujeres que buscarán hombres, predicadores, que hablen las cosas que ellos quieren escuchar. Las cosas que ellos están dispuestos a dar, pero no todo.
Hay personas que están interesadas en el evangelio, como el que está interesado en comprar algo, y yo estoy interesado en comprar eso. Pero esto vale tanto, bueno, eso está muy caro, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. Yo te puedo comprar la mitad de eso, o me le echas una rebajita, o no te compro nada. Y hay muchos hombres que han echado una rebajita al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le han hecho rebajas para hacerlo comercial, accesible a la mayoría. La mayoría de las personas no desean servirle al Señor Jesús, no desean rendirse completamente al Señor Jesús, no lo desean. Por eso los ministerios constituidos por nuestro Señor Jesucristo, hombres llamados por Dios, esos ministerios solamente serán efectivos en aquellos que Dios ha predestinado, que van a manifestar sinceridad y el deseo de hacer la voluntad del Señor. Solamente ellos serán los beneficiarios, porque a los demás buscarán, como dice la misma Escritura, maestros conformes a sus concupiscencias, o sea, maestros conformes a sus deseos. Escuchar las cosas que quieren escuchar. No es necesario decirle todas las líneas que existen del cristianismo para el que desee esto, para el que desee esto, para el que desee esto. Hay productos, aquí tiene el evangelio, ofrece el diablo en su mercado. Usted puede elegir el que más le guste, el que satisfaga sus personal de esa persona, sus necesidades, el que le vaya a ayudar a usted. Pero el evangelio de Satanás mezclado no va a llevar a la gente a manifestar a Cristo. ¡Ojo! El evangelio mezclado de Satanás es imposible que pueda llevar a los hombres y a las mujeres a manifestar al Señor Jesucristo, porque para eso se requiere la palabra sin mezclas del hombre, sin las interpretaciones del hombre. Una persona puede tomar la Biblia y darle su propia interpretación, que no es la interpretación del Espíritu Santo, y ese sería una palabra mezclada. Ojo, la que el Espíritu Santo no vindica, la que el Espíritu Santo no aprueba, la interpretación humana. Y muchos han tomado citas del hermano Branham y les han dado sus propias interpretaciones, y eso también es un evangelio mezclado. Y muchos están recibiendo ese evangelio mezclado. Es un evangelio en donde no está todo lo que necesita el hombre para ser de la novia, para ser perfeccionado, para recibir el Espíritu Santo. No lo tiene todo. Ese es el gran peligro de las denominaciones, que aunque hablen del Señor Jesucristo, no llevan a la gente al Señor Jesucristo. Los llevan a una iglesia con interpretaciones del hombre, a sistemas del hombre. Pueden ser denominaciones clásicas, tradicionales, o iglesias del mensaje, así llamadas, con el parapeto de una iglesia del mensaje, pero con una interpretación particular o grupal. Se dan cuenta
la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede guiar a un hombre o una mujer a la verdad. Si en su corazón usted tiene el deseo, Dios lo llevará a la verdad. Pero si usted no es sincero, usted buscará es lo que le guste a usted, lo que le satisface a usted. Hay una gran diferencia entre tomar lo que usted necesita, lo que yo necesito, a lo que usted desea. Hay productos que se venden como originales, pero cuando uno ve la posología de esos productos, uno ve que no es como el original, aunque tiene una gran parte del original. Por eso, usted que me escucha en esta hora, el Espíritu Santo quiere que usted se preocupe por hacer la voluntad del Señor, porque hay muchos evangelios que no lo llevan a nacer de nuevo, que no lo llevan a recibir el bautismo del Espíritu Santo, que no lo llevan a manifestar los dones, que no lo llevan a la perfección, que no lo llevan a tomar la palabra como le inspira el Espíritu Santo. Y no crean, en aquel día, cuando el Señor venga por su pueblo, eso será tomado en cuenta. Hermano, eso será tomado en cuenta. Los ministerios constituidos por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo, día y noche, están clamando en contra de la injusticia, clamando para que el pueblo pueda volver a la verdad. Ministerios que llevan la palabra del Señor. Y ese pueblo que cree, ese pueblo se identifica con la verdad y se hace uno con la verdad. Solo ese pueblo que desea hacer la voluntad del Señor. Acuérdense lo que dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor. En aquel día, muchos se verán envueltos en una situación en que estaban endeudados con el Señor. Hermano, estaban endeudados con el Señor Jesucristo. Muchos no reciben el Espíritu Santo porque no pagaron la deuda completa. Hermano, ¿a qué se refiere usted? No pagaron el precio completo. Porque el Evangelio, el Espíritu Santo, Dios no lo da, pero Él pide algo. ¿Sabe usted eso? Él pide, dame y yo te doy. ¿Sabía usted eso? Señor, dame el Espíritu Santo. Bueno, dame para ayudarte el Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Qué le tengo que dar al Señor? A eso vamos. Les invito a que abran sus Biblias en dos escrituras muy conocidas. La primera es Mateo, el capítulo 25. El Espíritu Santo nos ha llevado en las semanas que han pasado a hablar partes de este capítulo. Pero el Espíritu Santo sigue mostrando, porque la voluntad de Dios está en la Biblia. Y allí el Espíritu Santo da la respuesta a todas las dudas que el hombre pueda tener
y es la que dice la condición de hoy, dice el porqué de las cosas, pero para verlo, eso está velado, necesita el Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo para poder verlo, y más en este tiempo de oscuridad. Mateo, vamos a leer dos escrituras. Primero, Mateo, el capítulo 25, algunos versículos, vamos a leerlo. Vamos a leerlo hasta el versículo 13. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La otra escritura que quisiera compartir con ustedes, otra escritura muy conocida, Romanos 12. Vamos a leer los primeros 2 versículos. También Romanos 12 leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a que juntos nos pongamos en las manos del Señor y que Él nos hable una vez más en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu preciosa palabra. Gracias por cada palabra que tú has hablado en este púlpito, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y apuntas a tu voluntad, porque en tu voluntad es hacer lo que te agrada. Hacer tu voluntad es hacer lo que tú quieres, lo que te agrada, lo que Señor, te satisface. Estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto, y que, Señor, allí estarás tú bendiciendo a tu pueblo. Que tu pueblo pueda entender y que tenga el deseo de hacer siempre tu voluntad agradable y perfecta. Que cualquier sentimiento egoísta que pudiera haber en los corazones de tus hijos sea quitado en el nombre del Señor Jesucristo, y que todo lo que impida que tu voluntad agradable y perfecta sea revelado en el corazón de los hombres y las mujeres, para que deseen la verdad y que nos hagamos uno con la verdad. Gracias te damos en esta hora.
Una vez más te pido por tu amado pueblo, Señor, que está escuchando esta palabra, que pueda cada uno recibir revelación del Espíritu y que puedan recibir sanidad para sus cuerpos y liberación para sus almas. Si están atados a ideas o a conceptos o a pensamientos contrarios a tu palabra, que el Espíritu Santo pueda revelar tu voluntad y que esas cadenas de opresión sean rotas en esta hora. Señor, háblanos en esta hora, que tu Espíritu Santo nos enseñe a todos y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Con permisito, voy a tomar un poquito de agua. Continuamos con el tema que el Señor ha trazado en su voluntad perfecta. Es el Espíritu Santo el que ha puesto eso en mi corazón, de seguir en este tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Es un tema que si usted lo toma con la seriedad y con la solicitud que debe de tener, es la diferencia que se quede en la tierra en el día de rapto o sea raptado. Porque el Espíritu está dando los diagnósticos y cada uno de los puntos que el Espíritu Santo ha revelado aquí. Usted quien me escucha, usted puede tomar el que usted pueda, el Espíritu le pueda revelar a usted que usted está fallando allí. Y usted dice, gracias Señor porque me has hablado, porque yo quería hacer tu voluntad y tú me hablaste, tú usaste a ese hermano para hablarme. Y el Señor puede entonces hacer la obra en usted cuando usted decide, porque no es solamente el saber y conocer el diagnóstico, sino el actuar en consecuencia a esa palabra que el Señor ha hablado. Y usted dice, Señor, yo voy a hacer votos, voy a tomar decisiones, como enseñó el profeta, voy a clavar estacas de decisión, eso se refiere el profeta, en donde usted toma la decisión de servirle a nuestro Señor Jesucristo y quitar lo que impide para que usted pueda servirle, para que usted pueda recibir el Espíritu Santo. Fíjense, lo que el Espíritu Santo está mostrando en esta hora es que no todos han pagado el precio completo. Hay algunos que han pagado, pero no lo han pagado completo. ¡Ojo! Yo recuerdo cuando yo escuché por primera vez esa expresión, fue en un culto. Habían hermanos visitantes de otra iglesia, había un culto especial de compañerismo. Y el hermano, yo recuerdo, eso es muchos años, el hermano Galdona dijo esta expresión bajo inspiración y lo dijo como un reclamo. Había una bendición en medio, pero yo ahora es que yo puedo entender por qué el hermano Galdona pudo haber sentido lo que sintió en ese momento, porque cuando uno está en la plataforma y uno allí, el Espíritu Santo lo vuelve a uno totalmente sensible, uno capta todo, uno ve todo, uno ve las caras, uno ve las actitudes, los espíritus se ven, se notan desde la plataforma. Y él debió haber visto muchos rostros serios, rostros que no denotaban gozo, liberación, victoria espiritual. A lo mejor eran rostros apáticos que debió haber visto el hermano. Lo que sí recuerdo claramente es que en un momento dado él dijo, esa es la razón por la cual ustedes no han recibido el Espíritu Santo, porque no han pagado el precio. Esa expresión nunca se me olvidó. Y uno, cuando ha meditado en las cosas del Señor, uno ha sacado conclusiones
con relación a lo que el Espíritu Santo habló en esa oportunidad acerca de pagar un precio. Pagar un precio. Porque cualquiera que no entienda el marco pudiera decir, pero hermano, ya el precio fue pagado. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros para que fuéramos libres, para que fuéramos salvos, para que fuéramos sanados. Y yo le digo a usted, amén. Pero usted debe de entender el marco por el cual se dicen las cosas y cómo es que el Espíritu Santo obra con los hombres. Usted debe de entender a Dios. Usted debe entender la manera en que Dios lidia con el hombre. El hombre, de su propio dinero, de sus propias obras, de sus propias habilidades o nada de lo que el hombre pudiera hacer, puede pagar por su propia vida, por el rescate, por el perdón de sus pecados. Es imposible. Nada de lo que el hombre pueda hacer sirve para pagar el precio por su salvación y para que sus pecados, sus culpas sean borradas. Ojo, nada puede borrar eso. Nada de lo que usted haga, humanamente hablando, si usted le da todo su dinero a los niños pobres, eso no va a borrar el pecado que está en su alma. La condenación que ya usted, quien me escucha, tiene desde que nació por el nacimiento carnal sexual. Ya hay una sentencia de muerte sobre el hombre y la mujer solo por nacer por el sexo. Hermano. Ahora, nada de lo que usted pueda hacer puede borrar ese pecado. Y el Señor mismo estableció la norma, la regla para que usted y yo pudiéramos ser redimidos, comprados. Es que alguien semejante a nosotros, pero sin pecado, escuchen, pudiera dar su vida por usted y por mí para que esa culpabilidad la llevara el intercesor. Alguien iba a pagar la culpa por nosotros, hermano. Toda la culpa va a caer sobre ese redentor. Toda. Y la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo llevó el pecado de todos, hermano. Toda la culpabilidad que de lo cual yo era culpable, toda recayó sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Porque nos ama. Toda la culpabilidad de usted, hermano, quien me escucha, toda la llevó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted dirá, pero la llevó. Usted tiene que entregársela. Usted tiene que arrepentirse. Y en el arrepentimiento, detrás viene el perdón. Hermano, el perdón. Viene nuestro Señor Jesucristo y nos perdona. Cuando nosotros reconocemos nuestra culpabilidad y le pedimos perdón al Señor, Señor, sálvame, límpiame, perdóname, el Señor Jesucristo lo hace. Y allí comienza esas etapas que la Escritura y que el hermano Branham llamaba esas etapas de las 3 etapas de la gracia. Cada una de esas etapas enmarca una obra del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo para restaurar ahora ese hombre a la imagen y semejanza de Dios. Dios recibe a ese hombre y a esa mujer que se arrepienten. Por eso lo primero debe ser el arrepentimiento. Nunca
nunca se les olvide eso. Usted intenta entrar a este evangelio sin haberse arrepentido de todos sus pecados, usted está perdiendo el tiempo en la iglesia. Tarde o temprano se irá. Porque el principio es el aborrecer el pecado. Cuando las personas comienzan a justificar el pecado, que quieren que sus pecados sean aceptados, esa persona no podrá avanzar muy lejos en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de la voluntad de Dios, mucho menos de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es lo primero que una persona tiene que experimentar cuando ve a Jesús: arrepentimiento de sus pecados. Tenemos todos que comenzar por esa puerta. No hay otra puerta para accesar a Jesús. El arrepentimiento. Y cuando usted de todo corazón no justifica el pecado, sino que está dispuesto como una masa rendida en las manos del alfarero para que Él lo moldee, entonces lo primero que hace el Señor es perdonar nuestros pecados pasados. Y el Señor nos limpia, porque allí se cumple lo que dice la Escritura: la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Como esos 3 vasitos de las 3 etapas de la gracia que el hermano Galdona colocó y que hoy hasta el día de hoy todavía están esos vasos, aunque a algunos les molesta. Está el vasito negro y Dios toma ese vasito y ese vasito se arrepiente y Dios lo limpia y lo convierte en un vasito transparente. Pasa por las, como un tipo, ojo, como un tipo pasa por las aguas del bautismo que en el nombre del Señor Jesucristo, o sea, el Señor Jesucristo le va a echar una buena limpiada de ese vaso. ¿Para qué? Para que el puro, santo y cristalino Espíritu Santo, el aceite de Dios, pueda ser derramado en ese vaso. El concepto es muy claro y muy sencillo. En cada una de esas etapas se requiere la unción del Espíritu Santo. Ojo, en cada etapa, en la etapa del arrepentimiento, es el Espíritu Santo revelándole la verdad de su condición al hombre. Yo llegué solo al Evangelio, mentira. El Espíritu Santo te convenció, te guió. Y cuando tomaste decisión, fue el Espíritu Santo que puso en tu corazón: ahora que has visto la verdad, te arrepientes. Y nosotros teníamos los 2 caminos: o decíamos que sí, o decíamos que no. Muchos dicen no, pero muchos dijimos sí. Hermano, sí acepto al Señor Jesucristo. Pero ese es apenas el comienzo. Escuchen hacia dónde va el Espíritu. El Espíritu Santo sigue en esa unción, lidiando con ella. Hay una unción en ese hombre y ahora en esa mujer, que ahora lo lleva al bautismo en agua como un tipo de la santificación. Empieza a lidiar Dios con ese hombre, porque ese hombre y esa mujer, que comenzar a tomar decisiones para alejarse del pecado que esa persona practica. Y entregar también su manera de pensar, rendir su manera de pensar para pensar conforme a Dios, para que el Señor comience a cambiar esas ideas, esas maneras de pensar. Hermano,
Eso forma parte de la etapa de santificación. Ojo, en la etapa de santificación tiene que haber una rendición de cuerpo, alma y espíritu, que es la escritura de Romanos 12. Cuerpo, alma y espíritu. Dios comienza a preparar ese vaso, ese hombre, esa mujer. Lo prepara a través de en el cuerpo, porque tiene que vestirse de la manera correcta. Hombre y mujer, en santidad, reflejando modestia y santidad. Comienza Dios a lidiar, no a vestirse como una bomba sexy. Una hermana que tenga el deseo de mostrar sus cuerpos, hay un problema en la santificación de esa hermana. Hay una traba, no está rindiendo eso. Acuérdense que es cuerpo, alma y espíritu. Y si usted quiere recibir el Espíritu Santo, usted tiene que vestirse santamente. Pero hermano, yo voy a todos los cultos y yo canto. Eso no significa nada. No estás pagando el precio completo. ¿Se dan cuenta? Pagar el precio, sí. Dios nos pide cuerpo, alma y espíritu. Si tú quieres, te dirá, pero es que Dios no mira el cuerpo. Claro que lo mira. Por supuesto, es el templo. Miren lo que dice Primera de Corintios 6 al 12, del capítulo 6 del versículo 12 en adelante. Escuchen, si Dios no mira o no el cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Empero, y a él y a ellas deshará Dios. Aquí viene el punto. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Es la morada. ¿Cómo no le va a importar si es la morada? Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Lejos sea, dijo el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Escuchen. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? No le pertenece. Usted pagó. Usted lo entregó para recibir el Espíritu Santo. Es cuerpo, alma y espíritu. Porque comprado soy por precio. ¡Ojo! Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Le pertenecen a Dios. Dios lo compró. Ese es el pago que Dios exige, hermano. Ese es el pago que Dios exige. Dios quiere cuerpo, alma y espíritu. ¿Para qué el cuerpo? Para el morar. Está comprado, pero usted tiene que entregarlo. Su espíritu, su manera de pensar. Yo nací así y yo pienso de esa manera, hermano. Yo toda la vida he pensado así, de esa manera. No le estás entregando el espíritu, tu espíritu al Señor, tu mente. Como dice la Escritura en Romanos 12, no se conformen a este siglo, a la manera de pensar de este siglo. El mundo tiene una manera de pensar. No piensen como el mundo. Renueven, refórmense, que el Espíritu Santo cambie esa manera de pensar como el mundo. No se identifique con las cosas del mundo. Para que usted pueda entonces, con su corazón, entender la voluntad del Señor y seguirla, el alma. Señor, te entrego mi alma, pero no le entregas tu espíritu. Señor, te entrego mi alma y mi corazón, pero no le entregas tu cuerpo. Te quieres vestir a la manera en que tú quieres, como el mundo. Y muchos, ojo, estamos hablando de una obra del Espíritu Santo. Nadie pasa por justificación ni por santificación si el Espíritu Santo no los ha llevado a esos procesos de perdón y santificación. Hay una unción en ese hombre, en esa mujer. ¿Sabía usted eso? Hay una unción del Espíritu Santo. Ojo, no una llenura. Estamos hablando de los que no han recibido el Espíritu Santo. Hay una unción, pero no una llenura. Porque ya dentro del Espíritu Santo guiará a ese hombre siempre a la verdad. No que no va a sentir, y tampoco no es que no va a ser tentado. No confundan las cosas. Pero el Espíritu Santo siempre lo guiará a la verdad. Porque el pecado, usted no lo vence, sino por el Espíritu Santo que le muestra la verdad y usted se aparta. El Espíritu Santo le muestra la verdad y usted abraza la verdad y deja la mentira. Pero para hacer eso, para que ese hombre y esa mujer puedan vencer y puedan caminar con la luz de Dios en su corazón, necesitan el aceite por dentro, para que no importa cuán oscuro esté, usted no se va a perder. Y eso fue lo que le pasó a las 10 vírgenes. Todas tenían la experiencia con el Señor. La unción estaba con ellas, pero 5 sí pagaron el precio completo. Cuando fueron a donde se vende, ¿se acuerdan lo que el Espíritu mostró la semana pasada? ¿Dónde es que se venden? A los que venden en el altar, hermano. Cuando fueron al altar y el Señor en comunión estaba allí, Señor, aquí está, cuerpo, alma y espíritu, las 3 cosas. Y el Señor vio que el precio fue pagado y que el trato no fue roto, y el Señor cumplió su palabra. Hermano, 5 hicieron el negocio, el pago completo, y 5 hicieron el negocio chueco.
estaban endeudadas, hermano. Yo no dudo que algunas, si el precio eran 3, algunas pagaron 1. Algunas pagaron 2. A lo mejor diría, ese precio está muy caro. Es que yo no quiero rendir eso, yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a vestirme como yo quiera y a comportarme como yo quiera. Estás debiéndole al Señor. Eres un ladrón, hermano, o una ladrona. No has hecho la transacción completa. Aparece deudor. Y en aquel día, que es hoy, muchos están confiados en la unción y que esa unción los lleva a la palabra, porque recuerden, el Espíritu Santo siempre guía al hombre a la palabra. Los lleva al mensaje de la hora y dicen, gracias Señor por un profeta. Pero ¿qué pasa? Ese mismo Espíritu Santo nos lleva al lugar donde se vende. Vamos entonces a hacer la transacción para que la cosa esté finiquitada. ¿Vas a comprar esta casa? Sí, vale 30 millones. Bueno, aquí tienes de abono 20 millones. Pero faltan 10. Pero agarra esos 20, valen 30. Pero estás saliendo ganando, estás ganando con esos 20 millones. Así hay muchos regateadores. Creen que están en el mercado de las pulgas. Que quieren regatear con el Señor. En esto no hay regateo. Es cuerpo, alma y espíritu. Tienen que ser las 3. El Señor va a decir, no. El pago tiene que ser los 3 o no hay llenura. Es una rendición total. Hermano, tiene que ser una rendición total. Y en ese momento, cuando empezaron a aderezar las lámparas, se dieron cuenta que no tenían aceite. Danos de vuestro aceite. Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No dice que se apagaron, dice que se durmieron. El Espíritu Santo nos habló acerca de eso. En un conformismo espiritual, esa actitud los hizo perder el paso. Ha hecho perder a la novia el paso. Aunque predican el mensaje y predican la palabra, no se está haciendo la voluntad del Señor. No se está pegando en el blanco. Si usted recibe el mensaje, usted tiene el Espíritu Santo, la unción. Y esa unción lo va a llevar a que reciba la llenura del Espíritu, el aceite en esa lámpara. No solo la unción. Nuestras lámparas se apagan. Nuestras lámparas, cada día estamos más ciegas, vemos menos la obra del Espíritu Santo. Ya estamos viendo las señales, pero sentimos que no avanzamos espiritualmente. Nuestras lámparas se apagan. Cada día estamos más en un formalismo espiritual, en una actitud denominacional. Cada día la oscuridad entra más a nuestras iglesias. Los conceptos denominacionales, los pensamientos que debieron haberse rendido en el altar, salen a flote en el momento
como decía la Escritura, como esos lobos rapaces que esperan su momento, están dormidos. Que esas maneras de pensar estuvieron ahí siempre hasta que esperaron su momento para consumar esa manera de pensar que nunca rindieron en el altar. Pero en aquel día se van a dar cuenta que tener la lámpara, la palabra, no era suficiente. Necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Solo se conformaron, vivimos desde la unción, porque la unción los podía llevar a recibir bendiciones y los podía llevar a vivir inclusive vidas morales y correctas. Escuchen, esas expresiones las decía el profeta. Usted puede muy bien leerlas en los mensajes. Hay hombres intachables, mujeres santas, intachables en su testimonio, pero que no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Acaso Dios se olvidó de ellos? No. No pagaron el precio completo. No quisieron rendir ni el cuerpo. A lo mejor no quisieron rendir el espíritu. O a lo mejor en su corazón no aceptaron al Señor de corazón. Usted puede engañar a los hombres, pero a Dios no lo puede engañar. Y Dios sabe que está en el corazón suyo en lugar de Cristo. ¿Se dan cuenta? Nuestras lámparas se apagan. Cada día vemos menos. Hemos entrado a un círculo formal. Cada día se ven más, surgen más pensamientos humanos, maneras humanas. Y es triste decir esto. La política ha entrado, no me refiero a la política nacional, a ese espíritu, esa manera política de hacer las cosas, ha entrado en muchos pensamientos de hombres que son de Dios. No se comportan bajo la guianza del Espíritu, sino bajo un pensamiento político. No lo rindieron en el altar. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden. Y ellas fueron. ¿Dónde se puede recibir el Espíritu Santo? Un hermano que me ponga la mano y ore por mí. Si tú no has pagado, eso no va a servir de nada. Usted puede poner la mano sobre alguien. Señor, que reciba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se está más endeudado. Se tiene una lista negra aquí. No quiere pagar nada. Yo le pedí cuerpo, alma y espíritu y ha querido vivir su manera a su manera, pensar a su manera, actuar a su manera, vestirse a su manera. No me toma en cuenta para nada. O se acuerda de mí nada más cuando tiene problemas. Dame la harina. Tengo un problema, estoy enfermo. Dame. Está todo endeudado. Ve a los que venden y arregle esa deuda. Hermano, arregla esa deuda antes de que sea demasiado tarde. Antes de que te sea embargado. Paga esa deuda. ¿No le quieres entregar tu cuerpo al Señor? Entrégaselo. Es de Él, para que el Espíritu Santo pueda morar. Entrégale tu mente, tu manera de pensar, para que el Espíritu haga un espíritu nuevo, o sea, renueve tu espíritu. A eso se refiere esa escritura en Ezequiel.
os dará espíritu nuevo. Se refiere a nuestro espíritu, un espíritu limpiado. Esa manera pícara, esa manera de que yo toda la vida he sido así, esa manera tiene que cambiar, porque vas a mezclar tus maneras de pensar con la manera del Espíritu Santo, y eso no funciona. El pago tiene que ser completo para que Dios pueda dar lo que Él prometió. Por eso muchos no han recibido el Espíritu Santo. No quieren pagar el precio completo. Aman su manera de actuar, su personalidad. Y no quieren que el Espíritu sea el que... Quieren el beneficio del Señor, pero no quieren al Señor. ¡Ojo! Tremendo. Quieren el beneficio del Señor, pero no quieren al Señor. Dame el beneficio, pero que yo lo ministre. Dame la plata a mí y yo lo muevo. No, así no sirve. Dame un ministerio, pero yo soy el pastor. Yo soy el evangelista. Yo soy el apóstol. Yo soy el predicador. Yo traigo mis propios temas. Así no funciona. El que predica es nuestro Señor Jesucristo, no usted. ¿Se dan cuenta? En todas las cosas de nuestra vida tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a tomar control del barco, cuerpo, alma y espíritu. Ya no haremos nuestra voluntad. Eso es doloroso para muchos hombres y mujeres, que ya no puedan hacer su propia voluntad. Están acostumbrados mucho a hacer su propia voluntad. Hay personas que se acostumbraron a ser independientes. Pero hay un precio que pagar. El precio no ha bajado. Si una iglesia le dice que el precio bajó, le mintió. El precio sigue siendo cuerpo, alma y espíritu. Los que cambiaron fueron los hombres, que bajaron los estándares. A esta generación le pasó como a la segunda generación de los efesios. Ya la segunda generación no era la misma que la primera. La primera generación vivían en el altar. La segunda generación tenía conocimiento. Y así es hoy. Pero por eso el Espíritu Santo está moviendo a su pueblo a volver al altar. En el altar tendremos la solución a todo. Allí nos espera nuestro Señor Jesucristo. Allí usted, ministro, podrá el Espíritu Santo tomar cuerpo, alma y espíritu y predicar Él y no usted. Usted, hermana, que no haya que hacer con sus hijos, en el altar encontrará la solución. El Espíritu empezará a ministrar en usted y el Señor empezará a tomar control de su familia. A usted, esposo, la solución está allí en el altar. El precio, allí es donde se hacen las transacciones más importantes que han sucedido en la historia de la humanidad. De rodillas, los hombres han obtenido las más grandes victorias, las mujeres es de rodillas. Allí es donde está el Espíritu Santo, pero hay un precio. ¿Estará usted dispuesto a pagar el precio? Hermano, yo nací en la iglesia, eso no significa nada. Tienes que pagar un precio. Yo nací de padres cristianos. Yo soy un cristiano de segunda y tercera generación. Eso es falso. Dios no tiene nietos. Tienes que pagar el precio como lo pagó tu abuelito, como lo pagó tu abuelita, como lo pagó tu mamá y así igualito.
tienes tú que pagar el precio. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos que Él engendra. La misma puerta de arrepentimiento, de rendición total que vivieron la primera iglesia alfa, es la misma puerta y es el mismo camino que la iglesia omega tiene que seguir. No hay dos caminos, es uno solo, un solo Espíritu Santo, una sola palabra, un solo mensaje. No hay líneas del mensaje, eso es mentira. Hay una sola palabra. No hay 3,000 denominaciones, eso es mentira. Ahí es una sola iglesia. Es la iglesia de Cristo, la que Dios levanta el cuerpo místico, en donde Dios levanta su ministerio, no el hombre, sino su ministerio, para llevar al hombre y a la mujer a la palabra y a recibir el Espíritu Santo y a manifestar a Dios y a escalar la estatura del hombre perfecto. Dios no ha cambiado, el mensaje no ha cambiado. Es el hombre que a través de los años hicieron negocios chuecos o quisieron hacer negocios chuecos con el Señor. Le entregaron parte al Señor, pero el resto lo administraron ellos. Desfalcaron al Señor. El Señor quería su mente para cambiar esa manera de pensar denominacional, política, mundana, sexual, sensual, humana. Dios quería cambiar esa manera de pensar, pero no lo quisieron rendir. Dios quería cambiar su manera de vestir, pero quisieron vestirse sensuales como el mundo. Dios quería ser el centro de sus corazones, pero pusieron un ídolo. Hermano, pusieron algo antes que a Cristo, un ídolo. Hay cosas que no se entregaron en el altar. Y usted quien me escucha en esta hora, si usted realmente anhela y desea recibir el bautismo del Espíritu Santo, escuchen, el precio es todo. Cuerpo, alma y espíritu. Ese es el precio. No hay manos mágicas ni una vara mágica. Es si usted, quien me escucha, está dispuesto a pagar el precio. ¿Estará dispuesto? ¿Estará dispuesto a quemar los pantalones, dama? ¿A quemar las pinturas? Usted, hermano, estará dispuesto a dejar al mundo y su manera de pensar egoísta que no le da lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se manifieste en usted. ¿Estará dispuesto a pagar ese precio? No dos, ni una ni dos, sino tres: cuerpo, alma y espíritu. Meditemos y tomemos la decisión correcta. De eso dependerá que usted vaya al altar con el precio completo. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Que esta palabra llegue a los corazones de los hombres y las mujeres. ¿Cuántos no quieren pagar el precio completo? Quieren hacer rebajas o buscan rebajas
y se conforman con sustitutos, ídolos, o se recrean en la unción que el Espíritu Santo ha hecho en sus vidas, los ha santificado, algunos son santos, pero no quieren hacer tu voluntad, quieren seguir su propio camino. Señor, que el Espíritu Santo hable a esos corazones, Señor, que quieren hacer tu voluntad real y sinceramente, y que puedan haber decisiones, porque todo parte de las decisiones de cada hombre y de cada mujer. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque sé que esta palabra, esta preciosa palabra, no va a volver vacía. Tú la has enviado, tú la has hablado a esos corazones que tienen el precio retenido y que sé que empezarán a haber pagos completos, cuerpo, alma y espíritu, decisiones profundas en amor delante de tu presencia, Señor. Hombres y mujeres dispuestos a dejar el rencor, esa raíz de amargura que alimentan por años, esos complejos, esas ideas que puedan salir de las mentes y de los corazones de los hombres, para que tu espíritu pueda reinar en medio de tu pueblo. Señor, tú lo harás, porque nada puede detener a tu Espíritu Santo cuando hace la obra en medio de tus hijos. Tú lo harás, Señor. Tú romperás cadenas de odio, de rencor, de ideas, de malicias que pudieran haber en los corazones de hombres y mujeres. Y aquellos que son tuyos y que tienen un deseo de hacer tu voluntad, responderán al llamado del Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra del Espíritu Santo a través de sus hombres llamados, quienes vienen rendidos para que el Espíritu Santo ministre su verdad para el beneficio de sus hijos, de lunes a lunes, todos los días a las 6 de la tarde. Y de lunes a viernes a las 3 de la tarde, también hora de Venezuela, el llamado al altar, en donde el Señor nos espera para esa oración de intercesión, en donde se hacen las transacciones, en donde el Señor nos pide, nos habla y nosotros le damos allí, en el altar de intercesión, hermano. Allí el Señor nos espera y toda respuesta Dios la responde allí en el altar. Cuando usted entrega algo allí, cuando usted entrega un problema en el altar, en oración, Dios lo toma y ese problema tendrá solución. Ojo, de lunes a viernes a las 3, les invitamos a que nos acompañen en oración. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra del Señor a través de su siervo, nuestro hermano Osvaldo Tona. La congregación en una adoración. Cada día el Espíritu Santo se manifiesta más y Dios unge y vindica esa palabra, mostrando que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, no importa cuántos años tenga usted en la iglesia, no importa qué tan recto y tan puro sea usted. Dios va a ver si usted ha pagado el precio completo, cuerpo, alma y espíritu, porque Él quiere una unidad perfecta. Imagínense un matrimonio, el hombre amando a esa mujer y el corazón de esa mujer ama a otro hombre. Puede ser que esa mujer engañe a ese hombre. Están en el altar casándose y él enamorado, pero ella, su corazón está con otro hombre.
Puede ser que lo engañe él, pero nuestro Señor Jesucristo no lo engaña a nadie. El Señor sabe que usted ama otra cosa, que su amor está en otra parte. Y hasta que usted no muera a eso, que usted no rinda ese amor por el mundo, Dios no va a unirse a usted. ¿Se dan cuenta? Dios no va a unirse a usted. Tenemos que ser en una rendición total, sinceros con el Señor. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, para que el Señor encuentre una morada para vivir en nosotros. Espíritu, para que esas maneras de pensar nuestras sean limpiadas y la mente de Cristo, pensemos como Cristo, sea la que piense a través de nosotros, y el corazón para que experimentemos la voluntad del Señor. Que nuestros corazones siempre, Señor, que no se haga como yo, sino como tú. ¿Se dan cuenta? Unidad perfecta. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.